Padre celestial, Padre, conforme a los dichos de tu boca, enséñanos, oh Dios, Padre, esta palabra, que ella haga eco también en nuestra manera de vivir. Padre, permítenos disfrutar esta enseñanza, Padre, y que conforme a la multitud de tus misericordias, derrame, Señor, sobre este pueblo liberación, sanidad si está enfermo, y también, oh Dios, fortaleza si se encuentra débil. Que este alimento, Padre, sirva para nutrir nuestro cuerpo, nuestra alma y también nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo número 19, verso número 18 en adelante. Recuerde que ya los versos anteriores, todos ellos han sido ya motivos de estudio. Nos dice el verso 18: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo que subía, dice aquí, como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos, dice ahí, estrago. Amados hermanos, recordará usted en la enseñanza pasada cómo Dios ya le había anticipado al pueblo diciendo que no podían acercarse al monte, sino que si alguien establecía fuera de los límites que Dios había permitido, si establecía el querer entrar dentro de esos límites, sea asaeteado, es decir, sea muerto. Pero en esta noche vamos a concentrarnos, más allá de la primera parte que hemos visto, en lo que dice el versículo número, acompáñenme por favor, 22, donde también Dios advierte no solamente al pueblo común, sino a los sacerdotes. Dice el verso 22: y también que se santifiquen. ¿Quiénes? Los sacerdotes que se acercan a Jehová. Si algo, amado hermano, pudiera pasar en medio de los que sirven a Dios, es que se confíen en extremo y piensen que porque están sirviendo, piensen que porque están de alguna manera trabajando para Dios, en ellos no pesan las demandas que Dios le ha hecho al pueblo en general. Dios, amado hermano, déjeme decirle que aún a quienes se dedican a servirle es mayor la demanda. La Biblia dice, que así como uno se ha dispuesto a servir a Dios, al que más se le da, también dice la Escritura, más también se le demanda. Amén. O a alguien que ha pretendido en Dios entregarle su vida para servir, no puede confiarse. ¿Cómo se levantó entonces, queriendo ya entender a fondo el sacerdocio levítico? ¿De dónde salieron los sacerdotes? ¿Qué pasó para que Dios elija entre 12 tribus a una en especial para servirle dentro de su tabernáculo? ¿Y por qué tanta exigencia a estos grupos de hombres? Para poder entender en detalle, acompáñenme al libro del Éxodo, pero al capítulo 32. ¿Cómo así nació este precioso sacerdocio? En Éxodo, capítulo número 32, más adelante del capítulo que hemos leído, del capítulo 19. Éxodo, capítulo 32. Tenemos una reseña. ¿Ya lo encontró? Usted verá ahí como subtítulo desde el verso 18 en adelante. Dice: el becerro
de oro. Para aquellos que de alguna manera han leído la Biblia o han visto alguna película referente a este acontecimiento, amado hermano, entenderá que cuando Moisés subió al Sinaí, y como lo dice en Éxodo 19, Dios hablaba y también Moisés escuchaba la voz tronante de nuestro Dios. En ese trayecto, este varón devoró 40 días y 40 noches para que Dios le diera todas sus leyes y todos sus mandamientos. Cuando esa demora se llevó a cabo, el pueblo que se había quedado fuera de esos límites en el campamento se corrompió. El pueblo se confió en que Dios ya los había abandonado, que Moisés de pronto había muerto en el Sinaí, y ahora ellos levantaron un Dios conforme a su imaginación. Hicieron un becerro. Esa historia obviamente es muy conocida, pero lo que casi no se conoce de ese evento es que a raíz de esa situación se levanta el sacerdocio para servir en el tabernáculo. ¿Cómo así? Acompáñeme por favor. Verso número 25. Viendo Moisés, el pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué? Porque también con la adoración a ese becerro le dieron orgullo y desenfreno a la concupiscencia de la carne. Viendo que el pueblo se había desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. ¿Por qué lo había permitido Aarón? Porque él mismo con sus manos le había dado forma al Dios que el pueblo estaba venerando. Verso 25. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ponga atención a esta situación. ¿Quién está por Jehová? Moisés está a la puerta del campamento. Recuerde, 12 tribus. Cuando Moisés ve el desenfreno del pueblo por la idolatría y obviamente diríamos el desenfreno de la carne, la gente estaba en vileza, en alcohol, estaba en lujuria. Moisés, separado en medio de todos ellos, le dice: ¿quién está del bando de Jehová? O es decir, ¿quién se viene para con su Dios Jehová? Verso número 26. ¿Quién está por Jehová? Dice Moisés: júntese conmigo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado una expresión como esta? Sí, los que me apoyan, vengan conmigo. O los que están de mi lado, síganme. Eso fue lo que dijo Moisés. Y dice el verso 26: y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Recuerden, toda una tribu fue directamente ¿con quién? Con Moisés. Usted dirá, bueno, ¿y si hicieron caso a esa demanda? Por eso Dios les obsequió el sacerdocio. No, el llamado que hizo Moisés tuvo una gravísima demanda. Digo grave en el sentido de lo que le habría de pedir a todos los que se acercaban hacia Dios. Mire la demanda, verso 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová. ¿A quiénes les estaba hablando? A los hijos de Leví. El Dios de Israel, ¿sí? Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta, dice ahí, a puerta, es decir, de carpa en carpa, de vivienda en vivienda, por el campamento, y matad cada uno. ¿A quién? A su hermano, a su amigo, e inclusive ¿a quién? A su pariente. ¿Cuál era la demanda para estos hijos de Leví? Sin importar quién sea que haya estado adorando al becerro, sin importar quién sea o qué parentesco tenga contigo, pero que se haya inclinado ante ese becerro o esté desenfrenado en la lujuria o en la lascivia de sus pensamientos, dándole holgura a su carne, pasar, aun cuando se esconde en su tienda, aun cuando se refugie en algún lado, pasen con su
espada y mátenlo. Aniquílenlo. Y cualquiera diría, pero si es mi tío, la orden está dada. Tu tío ha de morir. Pero si es mi madre, la orden está dada. Tienes que, pagar con su vida. Verso número 27 dice la parte final: pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Matad cada uno a su hermano, su amigo y su pariente. Verso 28. Esa demanda fue obedecida. Y los hijos de Leví lo hicieron, ¿qué dice? Lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron, queriendo ponerle un término más apropiado, y murieron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Quiénes se encargaron de llevar a cabo esa mortandad? Los hijos ¿de quién? Los hijos de Leví. Verso número 30. Dice, verso 29, perdón. Entonces Moisés dijo, ¿a quiénes? A los hijos de Leví: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado ¿en quién? En su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Por qué dijo esto Moisés? Porque muchos hombres de Leví inclusive mataron a sus propios hijos que se habían desenfrenado. Mataron a sus compañeros, a sus amigos que conocían toda una vida porque se habían desenfrenado. Es decir, que cada uno de los levitas, de alguna manera, derramando esa sangre de aquellos que se habían desenfrenado, consagraron sus propias vidas porque prefirieron obedecer a Dios, temer a Dios y no caer con el desenfreno de toda la gente del campamento. A raíz de esa situación, Moisés le dice a los levitas: hoy ustedes se han consagrado como sacerdotes de Dios. El precio que pagó esa tribu no salió, diríamos, barato. Fue un sacrificio por demás que iba aún por encima del afecto y del amor que le pudieran tener a sus parientes, a sus hermanos, a sus amigos. Verso número 30. Dice ese texto para concluir: y aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Dicho esto, o teniendo esta premisa, así salió a resurgir la tribu de Leví en medio de sus hermanos como sacerdotes. Volvamos a Éxodo capítulo 19. Sabido esto, mi amado hermano, entendamos que ese acto no fue suficiente como para decir, bueno, como ya pagué un precio, entonces de aquí en adelante me descuido. ¿Cuántas veces cometemos ese grave error como hijos de Dios? Como ya tuve un ayuno el mes pasado, entonces este mes ya no voy a orar porque voy a esperar el otro ayuno para seguir consagrándome a Dios. Amados hermanos, un creyente no puede descuidar ni su búsqueda, ni mucho menos su santidad. Dios siempre demandará de su pueblo que estemos santificados constantemente, consagrados constantemente. ¿Por qué? Porque Dios también nos puede usar en cualquier momento. Usted no puede, mi amado hermano, decirle al Señor: Señor, ahorita estoy puerco en el pecado, pero deja que entre en un ayuno de liberación para que Él me pueda usar. Uno, mi amado hermano, como hijo de Dios, debe de estar siempre preparado para que Dios nos use. Aquel que ha hecho vida militar, sabrá muy bien que una vez que se lo prepara, sin importar que sea tiempo de paz o de guerra, ese hombre debe de estar listo para la batalla en cualquier momento que se presente. Y como hijos de Dios no podemos, mi amado hermano, dejar nuestras armas como cristianos, simplemente porque no hay guerra que combatir. Ay, hermano, como ya prediqué la vez anterior, o como les mencioné hace un momento, ya ayuné, ya oré el otro día, o hay quienes viven de glorias pasadas.
yo antes le servía al Señor, yo antes predicaba, yo antes vigilaba, pero son glorias pasadas. Al Señor le interesa, así que es lo que usted hace con su vida en el hoy. Amén. En el presente. Amados hermanos, el Señor le dijo a Moisés, dile también a los sacerdotes. Para ellos también es la ordenanza, no solo para el pueblo. Verso número 22. También que se santifiquen, se consagren los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos, ¿qué cosa? No haga en ellos estrago. ¿Qué sucedería si un servidor del Señor se descuida y pierde su comunión con Cristo? Hay un ejemplo, sí, muy grande y grave también, de aquellos que no cuidando su sacerdocio, Dios puso una sentencia de juicio. Acompáñenme por favor a la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel. Capítulo número 2. Primera carta de Samuel, capítulo número 2. ¿Ya lo encontró? Veamos pues este ejemplo de un sacerdocio mal llevado. Los hijos de Elí, recordando que Elí era sumo sacerdote en los tiempos, sí, del nacimiento de Samuel, el profeta Samuel. Capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo eran estos hombres? Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, que de la palabra de Dios, siendo hijos del sacerdote, no sabían, ¿qué cosa? Nada. No, sí sabían. La Biblia dice que eran impíos. Pero, ¿por qué relaciona el término impío con falta de conocimiento? Amado hermano, una persona puede tener conocimiento de la Biblia, pero cuando no la vive, aun cuando tenga conocimiento, su conocimiento es vacío, es nulo. ¿De qué le sirve a un hombre que de pronto se ha titulado de abogado si no ejerce su abogacía? ¿De qué le sirve el título de doctor si no ejerce su doctorado? Si de la misma manera, ¿de qué le servirá a alguien ser nombrado sacerdote, o en este caso pastor, diácono o diaconisa, o profeta o evangelista o maestro, si no ejerce el llamado que Dios le ha dado a ejercer? ¿O es que no se ha dado cuenta cómo en la actualidad mucha gente se llena de títulos jerárquicos como apóstoles, maestros y tantos grandes títulos que hay, pero simplemente son renombres, pero nada que ver con su ejercer bíblico de esa demanda de Dios? De la misma manera, Elí, siendo sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes secundarios después de él. Pero la Biblia dice que eran hombres impíos. Recuerde que el impío conoce la palabra, pero no la vive. Y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 13. Y era costumbre, porque eso era lo que eran los hijos de Elí, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado, es decir, el enviado del sacerdote. Venía el criado del sacerdote mientras se cocía o se cocinaba la carne, trayendo en su mano un garfio, es decir, un gancho o un tenedor, un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol o en la cacerola donde se estaba cociendo, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí,
De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Silo era el lugar donde Dios había establecido poner su nombre. Ahora, ¿qué tenía eso de bien o de mal? Amados hermanos, Dios había establecido para sus sacrificios que lo mejor, óigalo bien, lo mejor de los terneros, lo mejor de las ovejas, lo mejor de los machos cabríos tenía que ser dado en sacrificio vivo a su Dios. Es decir, la carne tenía que toda ella ser cocinada. Pero estos, y queriendo ser un término suave, sin vergüenzas, mandaban a sus criados y ni siquiera dejaban que el sacrificio se ofreciera a Dios y se coccionara, sino que en su desesperación mandaban a meter en sí un gancho y sacaban la carne y ellos se la comían. Ellos simplemente arrebataban el derecho de Dios para sí mismo. Amados hermanos, de esa manera hacían estos hombres, los hijos de Elí. Vaya apuntando un terrible hecho. Segundo, verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino que la va a tomar, ¿qué cosa? Cruda. ¿Para qué? Para prepararla a su gusto. ¿Cuál era la ordenanza de Dios? Que la carne se tenía que coccionar de acuerdo aún, diríamos, en la preparación exacta que Dios había demandado. Dios demandaba que todo sacrificio se lo sazone con sal. Y esa sazonada con sal, ya una vez coccionada, quemada a Dios, se tomaba y de ahí salía para el sacerdote. Pero ¿qué decían estos? No, estamos cansados de la carne que Dios ha demandado. Queremos cocinarla a nuestro gusto. Queremos prepararla a nuestro antojo. Más o menos algo muy parecido como lo que hizo el pueblo cuando vagó 40 años en el desierto. Estamos cansados de este maná, la misma comida, la misma semilla. Danos carne, porque de este maná estamos hartos. Esto hacían estos hombres. Verso 16. Y si el hombre le respondía al criado del sacerdote: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Versículo 17. ¿Cómo consideró Dios estos actos? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aquí está el punto. Los hijos de Elí eran sacerdotes, pero también la Biblia dice que eran, ¿qué cosa? Eran impíos. ¿Pero qué más eran? Eran, ¿qué dice? Lea el versículo número 17. Era muy grande delante de Jehová el pecado ¿de quién? De los, eran jóvenes. Ahora, ser joven no es pecado. El problema de la juventud es que si no tiene una guía pertinente, si no tiene una supervisión constante o continua, un joven bien pudiera hacer como todo lo que a él se le ocurriere. ¿Cuántas veces un padre tiene que frenar el desenfreno de un joven? Y decir: a ver, un ratito, hijo, está bien lo que dices, pero esto se lo hace de esta manera. Elí tenía estos hijos, jóvenes, pero sin la experiencia de llevar un sacerdocio bien llevado. La Escritura nos dice más adelante, me salto un poquito, verso 22. Pero Elí, era el padre, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y aún, ¿qué más hacían estos galanes de telenovela? ¿Qué hacían? Dice ahí: y cómo dormían con las mujeres que
reunión. Amados hermanos, el pecado de estos jóvenes, sí, es que cuando venían las hermanas al tabernáculo de pronto para vigilar, para orar o para buscar de Dios, estos se ponían como galanes, se ponían como don Juanes, dicen los muchachos en la actualidad, como grillos, a cazar a las muchachas y a acostarse con ellas. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Los hijos de quiénes? En este caso, de Elí, del sumo sacerdote. El padre oía todo esto. El padre se enteró de todo esto, de sus hijos sacerdotes, pero el padre cruzó sus brazos y decía: ay, muchachos, son terribles, decía. Por eso es que Dios le demandó a Moisés, a los sacerdotes, ¿sí?, que no hagan, sí, en este caso, acepción. Ya, el pueblo que se santifique, los sacerdotes no. El pueblo se santifica y ustedes mucho más, porque pesa mayor responsabilidad y el ejemplo debe de empezar por casa, y si es por casa, por la casa del Señor también. Versículo número 24. Mire, amado hermano, 23 y 24. Mire cómo reacciona el padre. Y él les dijo, verso 23: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Qué cosa? Tomar para sí, ¿qué cosa? La carne. No esperar que la grosura se cocine, y lo que es peor, ¿qué más? Acostarse o dormir con quién, con las hermanitas que iban ¿a dónde? Al tabernáculo. Recuerden que a la iglesia no se viene a galantear, a la iglesia se viene a buscar de Dios. Si usted ha cogido la iglesia como un centro de llegada para encontrarse con su enamorada, con su enamorado, déjeme decirle que usted está muy mal ubicado. Aquí se viene a adorar y a bendecir el nombre de su Dios. Amén. Aleluya. Esto no es casa de citas. Verso número 23. El padre les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos, ¿qué cosa? Procederes, es decir, vuestras malas acciones. Verso 24: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Verso 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto. ¿Qué cosa había hecho ya Dios? Cuando Dios ya da una determinación, pregunto, ¿quién le hará de cambiar de modo de pensar a Dios? Ya la ofensa, y recuerden, eran hombres jóvenes, pero su pecado, amado hermano, no se midió en función de su juventud. Si un viejo, un anciano, un adolescente, un joven diríamos así, un joven adulto transgrede la palabra y no se arrepiente, tanto juicio puede llevar un anciano como un muchacho. ¿Por qué? Porque Dios castiga el pecado del hombre como tal. Amados hermanos, así de esa manera Dios, si usted lee más adelante, no solamente mató, ¿sí?, a estos hijos, sino que también mató, ¿sí?, al padre, por no haber cortado de raíz con el mal proceder de sus hijos. Es verdad, usted dirá, pero Elí le llamó la atención. Sí, les llamó la atención, pero quedó corto frente a la imposición de la palabra de Dios con sus propios hijos. ¿Qué debió haber hecho Elí? ¿Llamarle la atención? Claro que sí, pero debió haberlos sacado del sacerdocio. Debió haberles dado de baja del sacerdocio. Debió haberlo expulsado del sacerdocio. Porque un hombre en pecado no puede ministrar las cosas santas de Dios. Si usted, amado hermano, nota de un líder espiritual que en pecado ministra, usted está en su derecho de confrontar y, si fuera posible, reunir a la iglesia
iglesia y botar a aquel hombre que está pisoteando el altar de Jehová. Porque no se puede, no se debe ministrar con pecados en nuestras vidas. Amén. Que no le tiemble la mano, así sea yo. Éxodo capítulo 19, verso 22. Recuerde la demanda de Dios. Y también que se santifiquen los sacerdotes, se consagren, está pidiendo, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí. ¿Por qué? Recuerde, ya Dios le había dicho a Moisés que ponga límites, y ya los límites estaban puestos, pero oh sorpresa, ¿por qué Dios volvió a hacer hincapié en esto? A consecuencia de quiénes, de los sacerdotes. Porque cualquiera le ha dicho, ay, la disposición es para el pueblo, para nosotros no. No, también nosotros tenemos que obedecer. Aquí no se puede, amado hermano, mandar al pueblo y nosotros bien bajo sombra. Si usted come sol, yo también tengo que comer sol. Amén. Si usted se va a la playa, me invito. Aquí no es como se suele decir, no, capitán araña, el uno se embarca y el otro se baja. No, aquí si predica usted, predico yo. Evangeliza usted, evangelizo yo. Amén. Si diezma usted, diezmo yo. Ofrenda usted, ofrendo yo también. Todo para la gloria de nuestro Dios. Si usted tiene que leer la Biblia, yo también la tengo que leer. Si se demanda oración para el pueblo, yo también tengo que orar por el pueblo. Todos, mis amados hermanos, estamos bajo las mismas demandas de nuestro Dios. Si usted come a la flaca, a mí también me sirve a la flaca. Mucha gente dice, no, es que la pierna gorda es para el pastor, y le ponen al pastor un plato más grande que los demás. No, mi amado hermano, no podemos hacer acepción de personas. Si nos toca dividir un pollo en 1000 partes para que todos prueben un bocado, pues en 1000 partes lo dividimos. Amén. Dice el Señor en su palabra, verso 23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, pero ahora acompañado de quién? De Aarón. ¿Quién era Aarón en ese momento? El sumo sacerdote. Subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes, es decir, el resto de los sacerdotes y el pueblo, no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea, dice ahí, que haga en ellos, ¿qué cosa? Que haga en ellos estrago. Y eso en buena ley era mortandad. Era mortandad. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Hasta ahí, mi amado hermano, todo está debidamente entendido. Gloria sea al Señor. Acompáñeme, por favor, más adelante, en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Escritura. Libro de Deuteronomio, capítulo número 5. Capítulo número 5, verso 1. No pierda, por favor, Éxodo capítulo 20. Vamos a trabajar con ambos textos de manera unísona. Amén. Tanto el uno como el otro. Simplemente para complementar las palabras que Dios les dice tanto a Moisés como a quién más, a Aarón. Verso 1. Llamó pues, dice ahí, Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy
en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Antes de anunciar los 10 mandamientos, primero tengamos en claro la premisa de lo que dice Deuteronomio 5, verso número 1. Recuerden, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Primera demanda, a aprenderlos. Usted y yo estamos obligados a aprender los mandamientos de Dios. No es una opción, mi amado hermano. Como hijos de Dios necesitamos saber qué es y para qué sirve la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso, amado hermano, se empieza primeramente aprendiéndolos. Usted tiene que darle a su mente, sí, tiene que darle la oportunidad de que pueda también memorizar la palabra de nuestro Dios. A veces un padre y una madre hace mayor énfasis a que sus hijos aprendan las tablas de multiplicar, que aprendan las reglas gramaticales, que aprendan, amado hermano, ciertas fórmulas, pero no le dan énfasis para que puedan aprender los mandamientos de su Dios. Un creyente, créame, hasta por conocimiento personal, por lo menos debería de saber los 10 mandamientos. Uno, cuando practicó el cristianismo católico, amado hermano, a nosotros nos tenían mis padres, mi madre sobre todo me tenía, sí, clavado de rodillas, aprendiendo todos los mandamientos que se decían en un catecismo. Claro que los mandamientos de un catecismo son similares, no digo iguales, similares a los que está en la palabra, pero aún en su ignorancia pensaba que estaba haciéndome un buen, o me estaba guiando por un buen camino, y así también uno lo asumía y los aprendía. Pero hoy, mi amado hermano, en estos días se oye con bastante comodidad y hasta cierto punto con descuido cuando un padre sí nos dice: hermano, no quiere leer la Biblia, y yo, como no le obligo, como él será en su tiempo que Dios tratará con él. Oiga, se olvida de que su hijo necesita grabarse los mandamientos. El problema es que a veces los padres quieren imponer este tipo de demandas cuando sus hijos ya están formados. Esta palabra debe de ser inculcada, sí, desde temprana edad con nuestros hijos. Si usted tiene la oportunidad de seguir criando a sus hijos, no se olvide de enseñar la palabra de su Dios también a sus descendientes. En la Biblia nos dice en el verso número 1 que debemos, mis amados hermanos, aprenderlos y seguidamente también guardarlos, atesorarlos, no olvidarnos de ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esa demanda? Para ponerlos por obra. Todo mandamiento de Dios debe de ser, recuerden, memorizado, debe de ser guardado constantemente y puesto por obra, sí, en toda y buena oportunidad que tengamos. Versículo número 1 nos dice: yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Versículo número 2: Jehová nuestro Dios, le dice Moisés al pueblo, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. ¿Qué cosa? Vivos. Recuerde, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Con nosotros hizo pacto. Verso 4: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Ahora, ¿quién tenemos entre Jehová y nosotros? A Cristo Jesús, el intermediario entre Dios y los hombres. Yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Sí, dijo:
Ahora, hasta aquí quiero quedarme. Acompáñeme a Éxodo. ¿Por qué tuvieron ese grande temor? Éxodo capítulo 20, versículo 18. ¿En qué consistía el temor del pueblo? Éxodo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿cómo reaccionó? Temblaron y se pusieron de cerca o de lejos. De lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Miren, si algún temor debe de tener el creyente, es el temor de no ofender a Dios. El problema es que mucha gente le teme al compadre, le teme al padre, le teme al hijo, le teme al vecino. A él le acepta un vaso de cerveza, un vaso de licor, para que no se ofenda el compadre, para que el compadre no se vaya enojado. Amado hermano, si a alguien tenemos que temer, es a nuestro Dios. Si a alguien tenemos que temer, es aquel que puede matar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. El Señor nos ha demandado que debemos de temerles a Dios. Es verdad que para nuestro prójimo y nuestros padres sí debe de haber un temor, pero no un temor sí que pueda influenciar negativamente en nuestras vidas, sino un temor de respeto, un temor de reverencia. Nuestro Dios merece nuestro temor. Amado hermano, si usted aprendiera a vivir con el temor de Dios, pero el temor que no le hace tener miedo, sino el temor que le hace tener respeto a su Dios, yo le aseguro que nuestras vidas serían vidas ejemplares, porque nos conduciríamos en este mundo sin ofender ante la presencia de Dios. Por eso es que mucha gente que no teme de Dios habla, sí, con una libertad terrible. No le importa agredir a su prójimo verbalmente o físicamente. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Solo cuando hay temor de Dios, usted cuida su lengua, usted cuida sus ojos, cuida sus pisadas, cuida, amado hermano, los lugares donde usted frecuenta. Cuando uno teme, Dios dice: no, ahí no puedo entrar porque mi Dios está presente. No, ahí no puedo introducirme. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Porque el Señor puede venir en cualquier momento y si me halla aquí, ¿a dónde irá a parar mi alma? Un hombre de Dios tenía ese temor latente en su vida. Veamos, por favor, vayamos a la Escritura. En el libro del Génesis, veamos, por medio de la vida de un varón, el temor constante de su Dios en su vida. Génesis capítulo 39. ¿Lo tiene? Verso número 7. Génesis 39, verso 7. ¿Lo tiene? Este era un muchacho, un joven. Aconteció después de él que la mujer de su amo puso los ojos ¿en quién? En José. Y le dijo: mire, duerme conmigo. Y él, ¿qué dice la Escritura? Pregunto, ¿cómo actuaría un hombre mundano en la actualidad si una mujer le dice: acuéstate conmigo? ¿Ah? ¿Cómo actúa alguien que no teme de Dios? ¿Ah? Ya se me hizo, dice el muchacho. ¿Verdad? Verso 7, verso 8. Y él no quiso. Después vamos a ver por qué no quiso. Y dijo a la mujer de su amo:
mi Señor, hablando de Spotify, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Es decir, he aquí, en este caso, mi empleador o mi dueño vive o camina tranquilo porque todo lo ha dejado en mi mano. Confía en mí, le está diciendo. Mi Señor confía en mí, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado, sino ¿a quién? A ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues, y aquí me quiero quedar, cómo pues haría yo este grande mal? Y mire cómo termina esa pregunta. Y pecaría, es decir, y ofendería, sí, ¿a quién? A mi Dios. Eso es temor de Dios. Sin importar que esté el ojo de un padre, sin importar que esté el ojo de una madre, sin importar que esté el ojo del pastor sobre su vida. Cuando hay temor de Dios, cuando hay mandamiento de Dios grabado en su mente, en su corazón, cuando lo guarda, usted camina siempre bajo el temor de Dios. Pero como el pueblo no lee la Biblia, como el pueblo no memoriza la palabra, entonces ¿de qué temor se puede hablar? Si, amado hermano, ese corazón está vacío de la voluntad de Dios. Solo cuando usted se llena de la voluntad de Dios, entonces va a comenzar a temer al Dios que usted busca, al Dios que usted está continuamente llenándose. Escritura menciona en ese versículo número 9 en la parte final: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Retornando pues, mi amado hermano, al libro de Deuteronomio, del cual nos hemos desprendido, tomando como base Éxodo capítulo 19. Deuteronomio capítulo 5, dice el verso 5: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis, ¿qué cosa? Temor del fuego y no subisteis al monte. Ahora, bien hubiese querido Dios que todos subieran al monte, pero no todos tenían temor de Dios. Había un temor, sí, pero un temor de pánico, no un temor reverente. Por eso es que en Éxodo capítulo 20, como lo leímos hace un momento, el pueblo le dice en el versículo número 18 y 19, habla tú con Dios, pero nosotros no, porque si nos acercamos podríamos morir delante de la presencia de Dios. Versículo número 21 del capítulo 20. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿En qué consisten las palabras de Dios en el monte? Eso lo vamos a ver mandamiento a mandamiento desde el próximo día sábado. Amén. ¿En qué consistirán estas leyes de Dios? El próximo sábado las estaremos analizando una a una. Y no solamente bajo el marco del Éxodo, sino también bajo el marco del Nuevo Testamento. Hay ídolos, o hubieron ídolos en el pueblo en el Antiguo Testamento, pero aún muchos cristianos tienen ídolos en el nuevo, diríamos así, en el nuevo orden de la gracia del Señor. Amén. Veamos pues la próxima semana en qué consisten esos ídolos y cómo podemos arrancarlos también de nuestro corazón. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta gloriosa noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque nos instas cada día no solamente a aprender, sino también a buscar en ti, oh Dios. Padre, para que tus mandamientos se hagan reales cada día en nuestras vidas. Yo te pido, mi Dios, que tu palabra, Padre, dé el fruto tan anhelado como que tú la has enviado en esta noche. Que tu pueblo, mi Dios,
primeramente entienda que ellos, al igual que Padre, que cada uno de tus hijos en diferentes iglesias, Señor, somos tus sacerdotes. Y como tal debemos guardar este sacerdocio en santidad y honor. Así también, danos la capacidad para retener tu palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Y abre también, Señor, nuestro entendimiento para que la próxima enseñanza veamos mandamiento a mandamiento, Padre, cuál es el significado para el día de hoy, para nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias.